過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista en tercera persona. Cain habló con autoridad. Skatach, propongo un duelo contra ti. El ganador verá cumplido su deseo. Al oír eso, el rostro estoico de la bruja inmortal mostró diversión. Y ella habló, su voz tenía un tono distante, pero aún así transmitía una sensación de calidez. Era una sensación realmente nueva para Cain. Es como Lilith. Porque siento que tiene algo de hermana mayor. Mi deseo es morir a tus manos, pero necesitas ganar contra mí, hija. Claro, mi deseo es que si logro matarte, te conviertas en mi reina. Acaloradamente, Skatach rió. Su voz era dulce, pero esta vez no transmitía calidez. Y ella habló. Muchas cosas, en verdad, he robado muchas vidas. Un hombre. Un espectro. Un dios. Me he enfrentado a incontables existencias, masacrando a todos los que estaban cerca de mí. Lucha. 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 Mata, 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 mata. Al final, este cuerpo se empapó con la sangre de muchas víctimas y se volvió inmortal. El territorio bajo mi dominio, la tierra de las sombras, fue finalmente expulsado a la dimensión fuera del mundo, y terminé siendo promovida a una existencia que no es diferente a la de un espíritu divino. No envejeceré. No moriré. Me he transformado en eso que es inmortal. En efecto, ya no puedo recordar con exactitud cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez que tomé una lanza en la mano. Es diferente de algo bueno. Yo, quien permanecí en el suelo embrujado y custodiaba la puerta, ya adquirí la sabiduría del abismo, así que puedo medir el tiempo exacto. Sin embargo, simplemente no tengo ganas de hacerlo. Es diferente de la melancolía. También es diferente de la resignación. ¿Arrepentimiento? No lo entiendo. Puedo decirlo, pero no puedo afirmarlo. Esa es mi leyenda. Así que espero que puedas cumplir tus promesas, Lucifer. Al oír eso, Caín también respondió con igual fervor. Corté el hilo del destino de toda una especie, extinguiendo su existencia de este plano. Maté a los descendientes de Satanás, un linaje conocido por su tiranía. El inframundo tembló ante mi nombre. Luché contra el ángel de las estrellas y contra aquel que ve el nombre. Al final, me alcé en la cima de los pecados de la humanidad y los demonios, me convertí en el rey del infierno y los demonios. Soy Caín Liban Lucifer. Al escuchar su leyenda, Skatach se emocionó, agarró su lanza con fuerza y se la lanzó sin más demora. Caín también respondió desviando su lanza con su guadaña. Sin perder tiempo, la lancera se abalanzó y le lanzó un puñetazo a Caín. Él respondió dejando su guadaña y atrapando el puñetazo con una mano mientras la golpeaba con la otra. Skatach se agachó e intentó barrer con la pierna con velocidad, pero Caín iba un paso por delante y saltó hacia atrás, esquivando el barrido. Justo al aterrizar, lanzó una patada frontal a Skatach, quien se defendió con las manos, pero fue lanzada hacia atrás. En el poco tiempo que estuvo en el aire, recuperó su lanza y se abalanzó para atacar a Caín. Caín también recuperó su guadaña igual a la lanza de Skatach. Pero en un duelo de habilidad, Caín perdía. Su misterio con la guadaña estaba un nivel por debajo del dominio de la lanza de la reina de la Tierra de las Sombras. Pero sus estadísticas físicas eran mejores, así que seguía el ritmo. Sus habilidades y sentido del combate son realmente asombrosos. Incluso yo me estoy quedando atrás. Pero debería tener menos maná que yo.
Pensando así, Caín saltó hacia atrás y creó distancia mientras lanzaba lanzas de luz oscura. Skatach las esquivó, pero de repente se extendieron y se convirtieron en cadenas. Aún sorprendida, logró esquivar la mayoría, pero una de ellas le alcanzó la pierna. Inmediatamente comenzó a consumir su resistencia y maná. Estaba a punto de usar su lanza para romperla, pero Caín intervino. Se vio obligada a luchar contra él mientras estaba encadenada. Ahora solo necesitó ganar tiempo. Esto fue más fácil de lo que pensaba. Pero inmediatamente después, Caín se arrepintió de pensar que, mientras Skatach lanzaba una runa que lo desviaba, y en el breve instante en que redujo la velocidad, otra runa rompió la cadena de luz oscura. Pero Caín seguía confiando en que ganaría fácilmente. Siendo el arma más poderosa de Skatach, su potencia al luchar contra dioses no funcionaría. Pero entonces, el poder mágico de Skatach comenzó a aumentar, superando el nivel de Satanás y alcanzando el de Super Diablo. No me digas que lo he hechizado. Entonces se oyó una voz, esta vez llena de la elegancia de un dios y la frialdad que rivalizaba con la de los Jotuns nórdicos. Caín, podrías tener ventaja sobre mí si hubieras venido unos siglos antes, pero a estas alturas creo que perderías. La razón fue que durante el siglo X, Super despertó y atacó a Asgard. En esa batalla, un gigante de hielo llamado Skadi jugó un papel importante, pero terminó muriendo. Odín, para no dejarla morir, llegó a la Tierra de las Sombras donde hizo un trato con Skatach. Le ofreció enseñarle la verdadera y completa runa primordial, algo que solo él conocía a cambio por fusionarse con Skadi. Skatach lo aceptó debido a su curiosidad, a quien le gusta fortalecerse, y ya conocía algunas cosas de antemano. En la fusión, se desarrolló como una personalidad dominante, pero los rastros de Sagri se impregnaron en ella junto con sus habilidades. Así nació Skatach Skadi. Ahora poseía artes de lanza propias, runa primordial, magia de hielo igual a la de los dioses y era inmortal con una vasta experiencia en batalla. Skatach solo estaba entre los 10 mejores gracias a su habilidad Gotslating, que la fortalecía al luchar contra un dios. Pero ahora, con la fusión, estaba entre los 10 mejores incluso si su oponente no era un dios. Bueno, esto me parece más apropiado, pensé que no sería tan difícil. Vamos, reina de la nieve y el hielo. Skatach respondió con una lluvia de lanzas de hielo, que Caín contrarrestó con su luz oscura. Pero ahora que su oponente lo igualaba en estadísticas físicas gracias a sus poderes gigantescos, Caín estaba siendo repelido. En Dune Skite, ella tenía control total sobre todo lo que ocurría. Conocía todos los movimientos de Caín antes de que los usara. Tenía que cambiarlos en el último momento cada vez. Además, podía invocar versiones más débiles de valquirias casi sin cesar. Y lanzaba blocks de Gae producidos en masa usando su magia. Las valquirias producidas en masa solo necesitaban un golpe para destruirlas, pero cada golpe consumía un instante precioso de la lucha. Lo mismo ocurría con las lanzas. Maldita sea, hace honor a sus títulos, cada uno de ellos. Pero justo entonces se detuvo, levantó su lanza, lanzó una runa sobre ella y comenzó a concentrarse por completo en ella. Y entonces otra lanza apareció en sus manos. Se abalanzó sobre ella, Caín la esquivó, pero ella ya lo sabía. Atacó justo donde Caín esquivó. Con prisa, Caín logró detener la lanza, pero esta le atravesó la mano. Y se quedó atascado, inmóvil, y entonces sonó la voz. Esta lanza es la personificación de quien soy. Y yo soy la personificación de la lanza. Gaebolg, lanza de la muerte perforante. Y lanzó la lanza con todas sus fuerzas. La lanza alcanzó a Caín antes de que pudiera procesar lo sucedido, y la lanza lo impactó. Se creó una explosión cegadora, que elevó sombras tan altas que nada era visible. El cuerpo de Skatach estaba herido, así que ella usó las runas para curarla. Fue una lástima que muriera así, pero para poder obligarme a usar mi magia de hielo y Gaebolg, era fuerte. En ese momento, el sonido de aplausos resonó en el reino silencioso. ¡Genial! ¡Magnífico! Hasta ahora eres la segunda persona que me ha transformado en mi forma de super diablo. Felicidades, Skatach Skadi. Tu deseo se cumplirá. Caín emergió ileso del polvo, solo que sin camisa. Tenía el pelo largo y negro, ojos morados, aumentó un poco su estatura y su cuerpo se definió. Ahora también tenía cola. Imagen, justo antes de que la lanza lo tocara, Caín se puso serio y adoptó su forma de superdiablo, reconociendo la fuerza de su oponente. Pero ahora se decidía quién era el ganador. Justo cuando Skatach se curó por completo, escuchó una voz a sus espaldas. ¿Por qué no te curas mientras lanzas tu lanza? ¿Por qué esperar?
Lanzó una patada rapidísima, pero solo golpeó el aire. En el breve lapso de esa patada, Caín se estiró hacia atrás y la pateó. Logró colocar su lanza entre su cuerpo y la patada, pero aún así salió despedida mientras se le rompía el brazo. Y a partir de entonces, Caín la atacó continuamente sin descanso. Incluso su curación se ralentizaba. Ninguna de las runas funcionaba. Skatach luchaba basándose únicamente en su instinto. Al ver esto, Caín habló. ¿Por qué confías tanto en tus instintos? Están perfeccionados por las batallas que he librado durante siglos, son lo más confiable que tengo. Oh, ¿en serio? Caín instantáneamente se acercó a ella y la golpeó, concentrando su instinto asesino en él con toda su fuerza. Skatach, al percibir su intención, se precavió contra ese golpe, pero se detuvo en el último momento y le dio un rodillazo en el estómago. El ataque la hizo caer de rodillas mientras vomitaba sangre. Nunca estés tan segura de nada, esto es una táctica sencilla, pero funcionó gracias a mi intención y a tu instinto. Si me hubieras visto, también lo habrías esquivado. ¿Y qué es esto? Pensé que me atacarías con una gran arma otra vez. Oh, lo haré. Dicho esto, un inmenso poder comenzó a congregarse alrededor de la bruja. La totalidad de la Tierra de las Sombras estaba a su disposición. Todo el poder de un reino. Combinado con el Gaebolg y el Gaebolg alternativo, ambos potenciados por la runa primordial de la muerte y la perforación. Lo atacó con todas sus fuerzas, destrozando los huesos de su mano. Lanza de muerte mortal, púa de extinción. La estocada tomó la forma de un dragón chino hecho de sangre que emitía un aura de muerte. Este ataque tenía la habilidad de causa y efecto. Era un ataque mortal certero. Cambiaría de dirección solo para alcanzar al objetivo. Y un ataque más fuerte que el Gungnir de Odín. El ataque al que ni siquiera los dioses pueden sobrevivir. El ataque que convirtió a Skatach en un asesino de dioses. No puedo esquivarla, me golpeará de todas formas. Bueno, detengámosla entonces. Caín se mantuvo firme frente a la lanza de la muerte. Y cuando llegó cerca de su pecho, la atrapó con la mano. La lanza intentó cambiar de dirección, pero Caín, obstinado, la retuvo con su fuerza. Todo el reino intentó clavar la lanza en el pecho de Caín, pero no lo logró. Al diablo con esto. Necesito asegurarme de que esté libre de cualquier otra autoridad divina. Caín tomó su guadaña con una mano y detuvo la lanza con la otra. Su mano se destrozaba cada vez más. Pero persistió y una gran guadaña, la que decapitó a su hermano y puso fin a la guerra civil, se formó de nuevo. Con un silencioso reconocimiento a la fuerza de su oponente, Caín blandió su guadaña, destruyendo la Tierra de las Sombras y el ataque. Justo cuando la guadaña impactó contra el suelo, aparecieron grietas en la propia realidad. Comenzaron a agrandarse cada vez más hasta que la Tierra de las Sombras se rompió como pedazos de vidrio. Para evitar la destrucción masiva resultante de la ruptura dimensional junto con el ataque demoníaco más poderoso, abrió un portal a la brecha dimensional y desvió toda la energía hacia él. Este ataque destruyó un árbol del mundo debilitado, por lo que la Tierra de las Sombras no pudo resistirlo. El escenario cambió y se encontró frente al castillo Dunskite en la Tierra, mientras Skatach permanecía en la puerta asombrado por el espectáculo que Caín acababa de ofrecer. Caín se teletransportó detrás y dijo: «Te has vuelto aún más fuerte en esta pelea. De hecho, no me arrepiento». Justo entonces, la guadaña de la muerte atravesó el pecho de la bruja inmortal. Debido a la destrucción de la Tierra de las Sombras, ella ya no era inmortal y, por lo tanto, el asesino de dioses murió. Ahora necesito pensar en un discurso motivador para que tenga ganas de vivir. Caín pensó con un suspiro. Poco después, Caín sacó su pieza de reina y la colocó en el pecho de Skatach. Comenzó a cantar, y con su canto, el círculo del clan Lucifer descendió bajo ella. Yo, Caín Liban Lucifer, te ordeno. Escúchame, Skatach Skadi, trae tu alma de vuelta a este mundo y conviértete en mi reina demonio. Te convertirás en mi reina y te alegrarás de tu nueva vida. Al terminar el canto, la pieza entró en ella. Poco después, su cuerpo brilló y la herida sanó. Sintiendo que el proceso había sido exitoso, Caín la levantó como una princesa y se teletransportó de vuelta a su castillo. Al llegar allí, la colocó en una cama y ordenó a algunas criadas que la cuidaran. Luego fue a hablar con sus esposas. Punto de vista en tercera persona. Más tarde, la noche en que Caín trajo a Skatach con él, ella despertó y se encontró aún viva en una habitación desconocida. Al principio, estaba desconcertada, pues creía estar muerta, pero luego sintió que su corazón latía con fuerza. Con cuidado, se acercó a la puerta.
Su lanza no estaba en la habitación, pero confiaba en sus habilidades sin ella. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta se abrió y Caín entró, sorprendiéndola. Pero, siendo una guerrera veterana, mantuvo la calma y le preguntó a su asesino y, probablemente, a su reanimador: ¿te importaría explicarme, Lucifer? Al oír eso, Caín suspiró, le indicó que se sentara y él mismo se sentó en una silla. Skatach permaneció inmóvil, pero tras otro gesto, la joven guerrera se sentó en la cama. Después, Caín le explicó lo que hacía y cómo funcionaban las piezas malignas. Tras escuchar la explicación de Caín, Skatach guardó silencio un rato y luego habló: ¿así que me engañaste? ¿Y si me niego a ser tu reina, entonces qué? ¿Me veré obligada? Sí. Y no, si de verdad no quieres colaborar conmigo, puedo extraer la pieza maligna, de forma que te mate o te deje con vida, según tus deseos. Al oír eso, Skatach volvió a reflexionar, pero Caín habló: pero por lo que veo, siempre viviste confinada en ideales que te impusieron. Que seas más capaz y mejor que otros no significa que debas gobernarlos. Vive para ti misma. ¿Cómo sabes tú cómo es la vida de un gobernante? Ah, sí lo sé. Soy el gobernante del inframundo. Y la mayoría de las veces huyo de mis deberes y los impongo a mis amigos, esposas, familia y sirvientes. Al oír eso, Skatach lo miró con asombro, pero antes de que pudiera decir nada, Caín intervino de nuevo. Y hay otra razón. Anhelas hacerte más fuerte. Al oír eso, Skatach pareció sorprendida, y Caín, sabiendo que había dado en el blanco, continuó: mejoraste en la lucha contra mí hasta el final. Luchaste con tanta fuerza incluso sabiendo que ganaría. Si de verdad deseas morir, ¿por qué esforzarte tanto? Esa no sería la muerte de un guerrero. Vamos. Te estás engañando. Hay gente de sobra por ahí que podría matarte, pero tú nunca la buscaste, sino que esperaste a que viniera a ti. Y seguiste entrenando incluso en la tierra de las sombras. Caín se detuvo para asimilar sus palabras y finalmente habló: dame una oportunidad, te mostraré lo que es la vida. Vive como una mujer y como un ser a tu manera, no por la de otro. Y eres una mortal, aunque con una vida muy larga. Yo seré quien lo juzgue. Al oír eso, Caín se felicitó por dentro, emocionado. Pero por fuera mostró una sonrisa sincera y dijo: de acuerdo, haré todo lo posible para demostrar mi valía, su majestad. Al oír eso, una pequeña pero perceptible sonrisa se dibujó por un instante, aunque desapareció rápidamente. Caín la vio. Y entonces dijo: si necesitas algo, pídele a una criada. La de cabello plateado es Graifia, mi Lucífuge. La súcubo de cabello blanco es mi madre, creo que sabes su nombre. Las pelirrojas y rubias son mis esposas, Zeaira y Rayla. También hay otras dos criadas. Una de cabello corto y negro, rostro estoico, Vanessa, y la de cabello castaño, ojos verdes y personalidad alegre, Melissa. Lo recordaré. Pero antes de que pudiera irse, su recién nombrada reina le hizo otra pregunta: ¿cuándo llegará otro miembro de tu nobleza? Supongo que en unas semanas, te lo diré antes. Espero que puedas desempeñar tu papel. Claro. Dicho esto, Caín volvió a su trabajo y decidió quiénes serían los futuros miembros de su nobleza. Justo después de que Caín saliera de la habitación de Skatach, un rato después Lilith entró en la habitación. Se desconocía su intención. Caín estaba acostado en la cama con Rayla a su lado. Hablaban de los planes de Caín para construir el infierno. ¿Ya has decidido quién será tu próximo miembro de la nobleza? Sí, será Morgan Le Fay. Seguro que vas a elegir a grandes nombres, primero la matadora de dioses y ahora la Madonna Negra. Sí, pero antes necesito hablar con cierta diosa que me debe un favor. ¿Se refiere a cuando fuiste con Zeaira y sus amigas? ¿Te habló de eso? Sí, me lo cuenta prácticamente todo si se lo pido. Su obsesión familiar es descomunal. Ah, sí, necesito pedirle el favor ahora. ¿Y si no acepta? Tengo otros medios, aunque menos pacíficos, pero aún así funcionan de maravilla. ¿Pero quién es esa diosa? Ereshkigal. Caín se dirigía al olvidado y casi extinto panteón mesopotámico. Había planeado obtener el núcleo dimensional de su panteón, y al mismo tiempo conseguir el apoyo de Ereshkigal. Caín tomó el camino fácil. Primero se adentró en la brecha dimensional y luego deseó llegar a Kur, el inframundo del panteón mesopotámico. Al llegar allí, se encontró frente a una enorme puerta, grabada en un texto antiguo, decía: responde la pregunta para pasar. Al leer eso, Caín pensó: incluso un panteón casi extinto tiene esas condiciones, pero probablemente pueda forzarlas. La primera puerta tenía escrita la pregunta: ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer por el bien común?
Nada, lo único que sacrificaría es por mi familia y seres queridos. El bien común podría morir por mí. La puerta se abrió y Caín entró. Esperaba que se le obstaculizara o que perdiera algunos de sus poderes temporalmente, pero no ocurrió nada. Parece que no le queda mucho poder, si ni siquiera puede luchar contra mí en su propio dominio. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Al ver eso, Caín comenzó a dar las respuestas que le parecieron correctas, sin darle demasiada importancia. Y en pocos minutos llegó a la última puerta. La última pregunta fue: ¿cuál es la naturaleza de la verdadera fuerza? Caín habló con seguridad. La verdadera fuerza es la capacidad de imponer la propia voluntad al mundo. Y con eso, la última puerta se abrió, revelando un paisaje aterrador. Ríos con almas fluyendo en ellos, grandes jaulas que contenían las almas, que gritaban por escapar, y el cielo parecía un infierno eterno y ardiente. Pero Caín permaneció imperturbable y se dirigió directamente frente al trono, donde estaba sentada la persona en la que quería encontrarse. La diosa de Kur, Ereshkigal. En ese momento, Ereshkigal se encontraba en un aprieto. Nunca imaginó que Caín pudiera dominar las puertas de Kur y entrar sin debilitarse. Había usado el último poder restante del núcleo dimensional para usar los poderes de las puertas, pero fracasó. Nunca imaginó que el joven demonio que conoció hacía tantos años se volvería tan fuerte y vendría a ella. La última vez que se encontró con él, hicieron un trato y ella le debía un favor. Ahora le preocupa que le pedirá. Caín estaba de pie frente a Ereshkigal, quien estaba sentada en su trono. Aunque Caín podía sentir que era más débil que antes, seguía siendo prudente. Ahora que Caín estaba cerca de ella, podía ver su belleza. Cabello rubio, 2 coletas con ojos rojos. Una ropa muy reveladora, combinada con un solo estribo. Cualquiera que no la conozca mucho podría confundirla con Ishtar. ¿No hay saludos? Alguien visita tu reino después de tanto tiempo y tú haces esto. Al oír eso, Ereshkigal miró a la invasora de su reino y dijo: como puedes ver, ni yo ni el panteón mesopotámico estamos bien. Así que di lo que quieres y vete. Al oír que quería que fuera directo al grano, explicó el motivo de su visita. Vine por el favor que me debes, creo que ya lo adivinaste. Así que mi favor es que quiero el núcleo dimensional de tu panteón. Al oír esto, Ereshkigal se sorprendió, miró a Caín como un búho y habló con voz estridente. ¿Estás loco? No, no puedo dártelo. Es la única esperanza que tenemos este panteón y yo. Dicho esto, sacó su jaula divina, lista para luchar contra Caín, pero él levantó las manos y dijo: cálmate y escucha primero. Y baja el arma. Morirás antes de que te des cuenta, si hablo en serio. Ereshkigal, sabiendo que Caín podía respaldar su afirmación, se recompuso y lo miró, indicándole que dijera lo que pensaba. Tomaré el núcleo dimensional, crearé un nuevo panteón, el infierno, y te daré la posición de diosa en él. Mucha más libertad de la que tienes ahora y de la que jamás tuviste. Siempre quisiste salir y ver las cosas, ¿verdad? Ereshkigal miró a Caín como si fuera un estúpido y habló con incredulidad. ¿Eres tonto? Los dioses y sus divinidades no funcionan así. Necesitamos nuestras leyendas, mitos y seguidores. Solo unos pocos dioses tienen la divinidad con la que nacen, lo suficiente para ser fuertes y mantenerse. Esos son verdaderos dioses, nacidos por el mundo, no por la fe. Ah, ¿lo son? ¿Pero qué quiere decir que no puedo replicarlo? Si todo el infierno es una dimensión y yo soy su única voluntad y poder. No funciona así. La mayoría de los dioses nacen sin consciencia. La adquieren a medida que se fortalecen. Quienes nacen con ella se llaman verdaderos dioses. Pueden vivir sin seguidores ni fe. Pero otros no, ya que nuestra consciencia y existencia se basan en nuestra fe. Aunque lo hagas, solo existiré en el infierno, no fuera de él como ahora. Mis mitos me impiden caminar por las tierras de los vivos. ¿Y? He hablado con una diosa mucho mayor que tú y me dijo que puedo hacerlo. Mayores que yo, pocos dioses son más antiguos que los dioses del inframundo y la muerte. Solo los reyes primordiales y los dioses son seres así. ¿Y hablaste con ellos? Incluso si lo hicieras, serías alguien estúpido. Entonces, ¿qué tal una apuesta? Dame el núcleo dimensional. Si logro que mis palabras se cumplan, te unes a mí, pero si no, puedes matarme. No te hagas la lista conmigo, no puedo matarte y después de darte el núcleo dimensional perderé el conocimiento casi al instante. Caín dijo para calmar las dudas de las diosas. ¿Y si pudiera mantenerte conectada al núcleo incluso cuando
está fuera del panteón, a costa de mi energía? Seguro que estarás de acuerdo. Para ser justos, soy generoso porque te necesito. De lo contrario, simplemente lo habría aceptado. Al oír eso, Ereshkigal hizo un puchero, pero aún así accedió a regañadientes con Caín. Y esto solo fue posible gracias a que Caín le mostró su control casi perfecto. Ereshkigal llevó entonces a Caín a la piedra central de la dimensión donde residía el panteón mesopotámico. El núcleo dimensional era un único orbe dorado que solía irradiar inmensas cantidades de energía, pero que en ese momento estaba opaco y carecía de su brillo habitual. Debido a la aparente debilidad del panteón mesopotámico y a la falta de fe para proporcionarle energía, Caín se acercó, lo agarró y destruyó toda conexión que esta cosa tenía con el panteón, dejando intacta solo la de Ereshkigal. Y luego, usando su propia energía para mantener la conexión, rápidamente sacó a Ereshkigal de la dimensión y la introdujo en la brecha dimensional. La destrucción de la dimensión atraerá la atención de muchos peces gordos, incluyendo un destructor certero y un dragón rojo gigante. Caín se teletransportó de vuelta a su castillo, le mostró a Ereshkigal su habitación y la presentó a todos. Ella se escondió detrás de Caín al ver a Skatach debido a su título de asesina de dioses. Pero tras conocerla y asegurarle Caín que no la mataría, le estrechó la mano. Caín agradeció mentalmente que Skatach no le hubiera puesto las cosas difíciles. Después de esto, Caín se preparó para viajar a Europa en unos días para buscar a otro miembro importante de su nobleza. Pero antes de eso, indagó sobre su futura obispo, Ingvild, con Graifia y descubrió que casi la engañaron muchas veces, pero que logró salir adelante por sí sola y, a veces, con la ayuda de Serafall. Bien, deja que crezca así. Y vigílala en todo momento. Y lo más importante, no dejes que la FGC se entere de su existencia. Sí, mi señor. Punto de vista en tercera persona. Han pasado algunas semanas desde la última vez que Caín salió. Estuvo observando las travesuras en su castillo durante los últimos días. Skatach, como siempre. Zeaira, intentando conocer a todos, pues todos son familia. A veces se pregunta si podrá igualar a ese calvo de su mundo anterior. Rayla, ganando dinero. Lilith, siendo la mejor compañera de Ala, empeñada en meter al cazador de dioses y a Ereshkigal en su cama. Ereshkigal, por primera vez, interactuando con gente que no le asusta. Graifia, atendiendo las peticiones más absurdas de los dos nuevos residentes. Todo era bastante divertido a su manera, pero no puede parar ahora. Necesita un hada para que su plan continúe. Alguien necesita administrar el árbol del mundo por él, y quién mejor que un hada. Primero pensó en Viviane, la dama del lago. Pero al ver que era buena persona, la cambió por su contraparte, la Madonna Negra, Morgan Le Fay. Y lo que Caín descubrió sobre ella no lo decepcionó en lo más mínimo. Tenía un plan, y otro en segundo plano, con una trama en marcha. Desconfiada, malvada y con todo tipo de rasgos adecuados para alimentar un árbol del mundo para los demonios. La única pregunta era, ¿cómo se supone que voy a conseguir que sea mi nobleza? Skatach estaba sentado frente a él al oír que ella decía, ¿quién? Morgan Le Fay, la bruja negra. Es bastante simple, también tengo el título de Dama de los Espíritus. Puedo lograr que se una a mí inmediatamente. Pero Caín respondió con astucia, no, soy el rey, debo conseguirla yo solo. Si lo haces, te escuchará a ti, no a mí. Y entonces pasé tu pequeña prueba. Así que lo sabías. Bueno, debería haberlo esperado. Pero sí, si hubieras estado de acuerdo, te habría fallado. Presumiendo sus habilidades ante Skatach, Caín viajó a Europa para averiguar la ubicación actual de Morgan. Sabía que vivía en un bosque completamente aislado para cualquier humano normal. Y había muchos bosques así en Gran Bretaña. Caín esperaba que su sentido, que podía abarcar toda Europa y más allá, le ayudara a encontrar a la famosa bruja más rápido. Caín se encontraba en medio de un bosque buscando algo que percibía. Mientras volaba, sintió una perturbación espacial surgir de allí, pero pronto desapareció. Sintiendo que este podría ser el lugar, bajó y lo buscó. Pero el pulso nunca volvió a aparecer. Caín continuó buscándolo y no pudo encontrar nada, así que decidió adentrarse en la brecha dimensional. Al entrar, pudo sentir la estructura del espacio mucho mejor. Y pudo ver que en el bosque había un pequeño espacio oculto. Esto era mucho más pequeño que una dimensión, pero mucho más fácil de ocultar. Pero eso no representaba ningún problema para quienes sabían cómo atravesar la brecha dimensional.
Después de todo, el mundo entero estaba construido sobre la brecha dimensional, por lo tanto, cualquier cosa en el mundo, a menos que estuviera brillantemente oculta, no podía escapar de ser penetrada por ella. Caín arrancó una parte del espacio y entró directamente en el pequeño santuario de Morgan. Al entrar, Caín sintió como si estuviera en un mundo diferente. Sin contaminación, cielo despejado y una gran variedad de animales vagando por el lugar. Incluso pudo ver algunas hadas volando a lo lejos. Los árboles eran enormes y de colores vibrantes. Y en el horizonte se alzaba un imponente castillo, sin duda la morada de la reina de las hadas. Al percibir a Caín, las pequeñas hadas se acercaron a él y tiraron de sus mangas. Diablo. Es un diablo. Oye, tú, este es territorio de hadas, vete. Otra dijo. Oh, no, este demonio ha venido a ayudar a la reina. Nuestras vidas empeorarán aún más. Al oír eso, las otras dos se distanciaron de él y se atacaron con sus pequeños ataques. Caín no sintió ningún poder en ellas, así que dejó que lo golpearan y las miró fijamente. Pero las hadas pensaron que estaba preparándose para un ataque y comenzaron a llorar. Por favor, perdónanos. ¡Uah! Reina, ayúdanos. Al ver que solo eran hadas bebés, Caín les tocó la cabeza y vertió un poco de energía, la más pura que pudo manifestar. Al sentir la energía pura, las hadas se calmaron y dijeron, este demonio es bueno. Humu. Hombre demonio, ayúdanos a derrotar a nuestra reina. Haremos un pacto contigo. Al oír eso, Caín dijo, claro, ¿por qué no? Llévame con tu reina. Caín, mientras jugaba con las hadas bebés y observaba el espacio, llegó frente a la puerta del castillo. Enseñando allí, las hadas se detuvieron y le dijeron, la reina vive dentro, no podemos entrar. ¿Por qué? Da miedo, dice que nos falta poder y que no somos de fiar. Sí, qué miedo. Oh, entonces vayan a jugar, yo hablaré con la reina temible. Al oírlo decir eso, las tres pequeñas hadas lloraron y dijeron, no te mueras, buen demonio. Juguemos más tarde. Dale una paliza a la reina. Caín rió y luego entró en el castillo, cuyas puertas estaban abiertas como si lo invitaran. Caín entró sin miedo. Dentro del castillo, en la sala del trono, una mujer soltera, sentada. Con una gran lanza negra apoyada en su trono. Sus ojos brillaban con una intención misteriosa. Caín, al llegar allí, se detuvo un momento para apreciar la belleza de la reina hada. No era un hombre de mala educación, sino un hombre culto. Larga cabellera blanca con encantadores ojos azules, un revelador atuendo negro y azul que dejaba ver su ombligo y abdomen. Una corona negra en la cabeza. Y una gran lanza negra descansando sobre su trono. Imagen, Morgan parecía la reina perfecta para cualquiera que la conociera, pero para Caín no era la reina ideal. Después de todo, él había conocido a Skatach y ninguna reina se le acerca. Si has observado mi belleza lo suficiente, diablo, dime por qué has traspasado mi barrera y has venido a mi utopía. He venido a la Virgen Negra con un trato. ¿Me tomas por tonto, haciendo un trato con el diablo? Y ese cabello plateado tuyo no lo mejora. ¿Cómo te llamas? Caín Liban Lucifer, su majestad. Caín la llamó su majestad, pero Morgan lo interpretó como sarcasmo. Morgan era la reina de las hadas, casi extinta y débil. Frente a ella se encontraba el rey de los demonios, una raza poderosa. Sabía que lo provocaba al sentarse en el trono mientras él estaba de pie. Como él podía ver, no lo consideraba un igual. Pero Morgan, una reina experimentada, se levantó y dijo con gracia, disculpas por no conocer tu linaje. ¿Buscamos un lugar mejor para hablar? Caín, conociendo sus intenciones, no armó un escándalo y dijo, claro. Morgan levantó su lanza y comenzó a caminar junto a Caín. Salió de la sala del trono y entró en una habitación con una mesa redonda y dos sillas, cada una hecha de oro encantado. Ambos se sentaron en las sillas y Morgan le preguntó, entonces, ¿cuál es el trato que me propones? Antes que nada, hablemos de algo. ¿Sabes por qué ningún Pantron te ataca? Como si Odín quisiera que su Yggdrasil estuviera dirigido por hadas, no como el dragón con raíces y algunas ardillas. Al oír eso, Morgan dijo, claro que lo he pensado, no puede permitirse ganar sin dañar el panteón nórdico. Caín suspiró. Parece que no sabe mucho o está tan perdida en su propio mundo que olvidó que Thor es un dios del panteón nórdico. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste o cuál fue la última cosa importante que supiste que sucedió afuera? Morgan lo miró pensativo y luego respondió, han pasado 2 siglos desde que salí y no llevo la cuenta del exterior.
Mucha gente descubrirá este pequeño rincón si salgo a menudo. Así que no tienes ni idea de lo que pasó en la facción diabólica ni en lo sobrenatural en general. No. Bueno, déjame ponerte al día. Después, Caín le explicó a la bruja todo lo sucedido en los últimos 2 siglos, sobre Thor y la razón por la que nadie la atacó. Y finalmente, la guerra civil diabólica y las piezas malignas. Al oír que Morgan estaba en shock, ella, cuyo único objetivo era gobernar Gran Bretaña, prácticamente ignoró todo esto, pero ahora estaba desconcertada por la información que Caín le había dado. Entonces me estás diciendo que la única razón por la que no me atacaron fue porque algún otro panteón podría usar esta excusa y comenzar una guerra divina. Sí, las guerras divinas son problemáticas. Nadie quiere comenzarlas, pero todos quieren participar. Pero entonces Morgan miró a Caín con renovado vigor y dijo, entonces solo necesito hacerme más fuerte y poderosa, ¿verdad? Si tus tratos me ayudan con esto, puedo lograrlo. ¡Qué mujer! Incluso después de todo esto, sigue pensando en manipularme y usarme. Claro, pero primero responde a esto. ¿Qué es lo que más desea un hada? Muchas cosas se agolparon en la mente de la reina hada, pero solo una era la respuesta. Ni siquiera Morgan, con toda su determinación por controlar y gobernar, podía negarlo. Lo que más desea un hada es servir a un árbol del mundo. Incluso Morgan estaba dispuesta a hacerlo, incluso si eso significaba que ella sería quien lo sirviera a él, no al revés. Pero Morgan se burló de Caín. Solo hay un árbol del mundo. Ese es Yggdrasil. Caín, tras escuchar lo que dijo Morgan, esbozó una sonrisa burlona, que le recordó a cierto estadounidense cuando oyó a un británico decir botella de agua. Te sorprenderá saber que ahora tengo esto. Al decir esto, Caín reveló la semilla del árbol del mundo. Al ver que el instinto de Morgan como hada lo impulsaba a someterse a Caín, ella también era una reina. Intentó mover la mano para arrebatársela a Caín, pero su instinto la volvió estúpida. Pero justo entonces sintió la muerte. Por todos lados, pura muerte. Empezó a temblar, a sudar por todo el cuerpo, las náuseas la golpearon como un ladrillo y temblaba sin parar. Al ver que lo más probable era que se desmayara y sufriera de TEP por su instinto asesino, Caín lo detuvo y dejó que Morgan respirara, ya que se le había olvidado. Creo que tu mente racional ha vuelto, así que hablemos de nuevo. Sí, sigamos. Morgan seguía tartamudeando y recuperándose del brum completo de la intención asesina de Caín. De una cosa estaba segura, no podía controlarlo así. Necesitaba encontrar otra manera, pero primero, lo más importante. Así que supongo que planeas crear un nuevo panteón. Y necesitas que cuide del árbol del mundo. En efecto. El plan más detallado se revelará cuando todo esté listo. ¿Alguna condición que quieras poner o nada más? Rayos. Ha vuelto a su personaje de reina y planea negociar, haciendo honor a su nombre. No tengo ningún deseo, pero ¿qué pasa con mi utopía? No te preocupes, teletransportaré esto al interior del infierno recién creado. Así que aún puedes conservar tus hadas. Te lo agradezco. Después de algunas conversaciones breves, el plan quedó listo. Caín sacó su alfil y puso a Morgan sobre la mesa. Mantuvo la pieza sobre su pecho y comenzó a cantar. Yo, Caín Liban Lucifer, te ordeno. Escúchame, Morgan Le Fay, tu alma me pertenece desde este momento. Te convertirás en mi obispo y te alegrarás de tu nuevo rol en la vida. Con eso, Caín obtuvo la reina de las hadas en su nobleza. Con esto, la formación del infierno está más cerca que nunca. Morgan acompañó a Caín al inframundo. ¿De regreso?, le preguntó. ¿Puedo llamarte esposo? Caín arqueó una ceja y dijo, obtén el permiso de mi esposa, Zeaira. Entonces, tal vez. Hasta entonces, optemos por algo simple. ¿Qué tal un amo o un señor? Morgan intentó contener una sonrisa, pero no lo logró. Después de todo, Caín insinuaba que ella no podía controlarlo, pero él sí. Aún así, accedió y entraron en el castillo de Lucifer. Y justo al entrar, se encontraron con una escena interesante. Ereshkigal estaba sentada junto a Lilith, quien le susurraba algo al oído, y cada vez se sonrojaba más. Skatach estaba a un lado, viéndolo, y sacudía su costado de un lado a otro como para indicarle a Ereshkigal que se alejara de Lilith o caería en un pozo. Al ver tantas figuras legendarias frente a ella, Morgan se sorprendió, especialmente al ver al Señor de los Espíritus, Skatach Skadi, frente a ella. Nunca dijiste que tu reina era la asesina de dioses. Nunca preguntaste. Miró a Caín con los ojos entrecerrados, pero volvió a la normalidad poco después. Graifia bajó de las escaleras y anunció que la cena estaba a punto de ser servida. También fue la primera en notar a Caín y Morgan.
Bienvenido de nuevo, mi señor. ¿Le gustaría comer también? Sí, me gustaría, y también preparar un asiento para nuestro nuevo miembro. Como desee, mi señor. Al oír eso, los otros tres los miraron. Ereshkigal miró a Caín, luego a Skatach y luego a Lilith. Después de eso, ella se sonrojó profundamente. A Caín le pareció divertido, pero lo dejó para otro momento. En la mesa del comedor, estaban sentadas algunas de las personas más famosas. Caín se sentó en la cima con Zeaira y Rayla a sus lados. Al lado de Zeaira, Lilith y Skatach, y al lado de Rayla, se sentaron Ereshkigal y Morgan. Graifia estaba de pie detrás de Caín, a su izquierda, mientras que Melissa y Vanessa estaban a su derecha. Morgan, sentada frente a Skatach, estaba nerviosa, pero no lo demostraba. Era una reina y debía mantener su imagen de reina, pero estaba fallando estrepitosamente debido a la empatía de Lilith. Caín levantó su vaso y lo golpeó con la cuchara, atrayendo la atención de todos. Me gustaría presentarles a la nueva miembro de mi nobleza, la reina Ada, Morgan Le Fay, como mi obispo. Ella también será la guardiana del árbol del mundo. Por favor, sean amables con ella. Caín dijo que, como sabía que no todos la aceptarían en el clan de inmediato, algunos trabajarían rápido y otros despacio. Y entonces surgió la pregunta principal: ¿cómo lidiar con el Olimpo? Punto de vista en tercera persona. ¿Y cuáles son sus planes para lidiar con Hades? Preguntó Zeaira y todos miraron a Caín. ¿Lidiar con Hades? No aceptará nada de lo que le ofrezca. Yo trataré directamente con el Olimpo. Rayla añadió. ¿Van a hablar con Zeus? No, puedo convencer fácilmente a Zeus, Poseidón y Atenea, de los 12 dioses del Olimpo. Los demás serán neutrales o los apoyarán. Lilith hizo una mueca de comprensión y respondió. Ya veo, aunque Hades no esté de acuerdo, no puede hacer nada, ya que se considerará una afrenta a la autoridad de Zeus como rey dios. Exactamente. Y también tengo a Skatach de mi lado. Al oír eso, todos miraron a Skatach, quien simplemente continuó comiendo sin mayor molestia. Pero ella escuchaba atentamente a Caín y comprendía su plan. Ereshkigal dijo. Sí, su nombre es un gran elemento disuasorio. Entonces, mi señor, ¿debo informar a los demás satanes sobre esto? En efecto, Graifia, dile a Juca que esté lista para un recorrido por el inframundo. Y también dile a Serafal que arme un alboroto para que todos los panteones estén ocupados. En ese momento, Morgan finalmente intervino. ¿Distraer a todos los panteones? No es muy difícil. Sí que lo es, así que dile a Serafal mi plan. ¿Cuál es el plan? Intervino finalmente Skatach. Estaba interesada en el plan de Caín para distraer a varios panteones a la vez. Para el sintoísmo, basta con enviar a algunos demonios que estén a punto de ser condenados a muerte en Kioto y Tokio. Bastaría con dejarlos cerca de un santuario. Para los chinos, creo que hay suficientes combates, pero solo por si acaso. Que el joven maestro de la secta del dragón amarillo ataque o hiera gravemente al hijo del maestro de la secta del dragón azul. Los nórdicos ya están distraídos. El panteón hindú no se inmiscuye mucho en el mundo exterior. Consigan algunos usuarios de equipo sagrado y láncenlos al territorio grigori en el mundo humano. Y, por último, organicen un ritual satánico en Europa para la iglesia y el cielo, solo asegúrense de que requiera suficientes sacrificios. Era un plan simple pero efectivo. Zeaira preguntó, ¿qué hay del Falbium? Dile que se asegure de que no haya demonios fuera del límite del territorio de los demonios. Ni soldados tampoco. Y asegúrate de decirle que haga un excelente trabajo. Además, dile que aniquile a cualquiera que intente salir en este periodo. Graifia asintió y Caín volvió a hablar. También, Zeaira, informa a los pilares demoníacos y a los señores de las casas adicionales sobre el próximo evento. No les digas nada sobre el árbol del mundo ni sobre las negociaciones con el panteón griego. Solo diles que nos estamos independizando. Claro, les informaré sobre esto y les diré que los detalles se darán en el próximo Ars Goetia, en el que estarás presente. En cuanto a los demonios comunes, creo que decírselo después de que todo se haya resuelto será lo mejor. En efecto. Con eso terminó la cena del clan Lucifer y Caín estaba listo para partir hacia el monte Olimpo la semana siguiente. Le pidió a Graifia que enviara una carta para solicitar una audiencia con los 12 dioses griegos. También mencionó brevemente en la carta que les había hecho un trato beneficioso. Caín estaba sentado en su jardín, tomando té, cuando un hombre brillante apareció repentinamente frente a él. Pero Caín no se sorprendió, pues sus ojos lo seguían con facilidad. No está mal para un demonio ver mis movimientos.
Bueno, yo también soy bastante rápido, Hermes. Hermes había venido para llevarlo al Olimpo. Caín podría haber ido allí si hubiera querido teletransportándose a Nyx, pero no quería que supieran de su relación con ella, por ahora. Eso podría arruinar su plan, pero después no importa. Caín se levantó y se acercó a Hermes, quien fue envuelto en luz y desapareció con él. Cuando Caín salió del portal blanco, se encontraba en un lugar completamente diferente. Salas tan grandes que podrían albergar torres enteras. Decoraciones celestiales de bronce como si fueran comunes y 12 gigantes sentados a sus costados. Caín sabía que había llegado a donde quería, al monte Olimpo. Era hora de ponerse serio. Es hora de estafar a algunos dioses. Lo primero que hizo Caín fue comprobar si todos los dioses estaban presentes. Zeus, Poseidón, Hermes, Hera, Hefesto, Atenea, Ares, Apolo, Afrodita, Demeter, Artemisa, Hestia, y, por supuesto, no podía olvidar al dios extra presente, Hades. Hades estaba allí cuando oyó que el nuevo Lucifer venía al Olimpo a hacer un trato. Y si lo que sabía por sus parcas era cierto, entonces lo jodería de verdad. Zeus, con su tono autoritario y un dejo de lujuria dirigido a Caín, dijo: Lucifer, dijiste que tenías un trato para el Olimpo. Dilo. Se oyó un estruendo fuera del salón, y la presencia divina lo llenó. Obligando a todos. Zeus, en su verdadera naturaleza, quiere probar suerte con Caín. Pero Caín, impasible ante eso, respondió dejando salir su presencia y habló: Lo haré simple. Quiero que todas las tierras que actualmente ocupan los demonios sean mías para siempre. Este lujurioso tiene muchas ganas de jugar a la lucha de espadas con yo. En serio, qué mala educación me dio Cronos. Al oír eso, todos se quedaron atónitos, pero antes de que Hades pudiera hablar, Atenea habló con una voz llena de calma y sabiduría. Diablo, ¿no sientes nada? Como Zeus había usado su autoridad como dios rey para presionarlo, él se mantiene en pie perfectamente. Oh. Sentí como si me estuvieran masajeando, pero supongo que eso es algo divino, ¿no? Zeus se asustó al oír eso, pero entonces Hades habló con ira. ¿Qué quieres? Olvídalo, Lucifer, no conseguirás ni una sola piedra de mis dominios. Caín miró al viejo saco de huesos vestido de sumo sacerdote con una gran varita dorada como una calavera en la mano, la cuenca de su ojo brillando azul de furia. Le hablo a todo el Olimpo, Hades. No a ti, así que cálmate, o estás por encima del dios rey de tu panteón. Al oír eso, Zeus tosió y habló con su divina presencia, volviéndose a molestar. En efecto, Hades primero le permitió completar su trato. Solo escuchamos la parte de su deseo. La mayoría de los dioses estuvieron de acuerdo, y Hades tuvo que callarse. Cuánto quería decirle que Lucifer era un mal presagio. Pero no podía, porque eso demostraría su debilidad. Hades es un dios que odia a todas las razas, excepto a los dioses que pertenecían al Olimpo. Por lo tanto, no puede temerle a un demonio. Además, Caín era joven según los estándares sobrenaturales. Caín continuó con su trato. Sí, entonces quiero la totalidad de las tierras que los demonios han ocupado en lugar de las que ofrezco para aliviar al Olimpo de sus mayores problemas actuales. Al oír eso, el más sabio de ellos habló. ¿Problemas? ¿Cuáles? Los mayores son los engendros de nuestros grandes dioses que aparecen por doquier. Atenea. Tiene razón, Zeus. Mi divinidad matrimonial es lo único que salva nuestro matrimonio. Caín tosió y dijo: No creo poder con Zeus ni con Poseidón, pero sí con Equidna y Medusa. 3 cabezas se giraron en su dirección, percibiendo la emoción de Caín. 3 en la bolsa. Poseidón miró a Atenea, mientras Hera miraba a Demeter. Ah, qué extra. Hera habló, pues no se llevaba bien con Equidna. ¿Cómo lo harás? La misma pregunta rondaba la mente de Poseidón y Atenea. A Demeter simplemente no le gustaba Equidna, así que no le importaba el método. Solo quería que se fuera. En cuanto a Atenea, maldijo a Medusa y Poseidón siempre quiso que se fuera debido a su historia con la ex sacerdotisa de Atenea. Mi trabajo es cuidarlos para no molestar al Olimpo y eliminarlos. Déjame el proceso y el método a mí, me encargo de los resultados. Pero solo por eso, ¿no pides mucho? Zeus habló esta vez, no con la parte inferior del cuerpo, sino con la mente. Oh. Aún me queda uno más. También me encargaré de Nyx. Esa sola frase silenció a toda la sala. Nadie se calmó tras oírlo decir eso, pero 2 dioses estaban especialmente extasiados al oírlo, aunque no lo demostraran. Esos 2 eran Zeus, pues le tenía miedo a ella, y Apolo, obviamente debido a que su divinidad contrarrestaba la suya.
Caín había logrado obtener los votos de la mitad de los dioses, ahora solo uno de ellos le quedaba para triunfar. Y sabía que sería Ares o Afrodita. Pero Hades no pudo aguantar más y gritó usando su divinidad para atacar a Caín. Maldito murciélago, ¿te atreves a codiciar mis dominios? Pero Caín estaba preparado y liberó toda su aura, destruyendo los ataques del dios de la muerte y obligándolo a retroceder al mismo tiempo. Pero el efecto fue enorme. Caín, habiendo dominado su forma de superdiablo, era más fuerte que los demonios de clase satánica, así que a menos que Hades se lanzara con todo, no había forma de que Caín perdiera contra él en un enfrentamiento de aura. La diosa, que era la más aburrida, se interesó de inmediato. Afrodita mojó sus divinas bragas al sentir el poder puro de Caín, superando incluso al de Tifón y Hades. Todos ignoraron eso por su propia salud mental. Debo invitarlo a mis aposentos, ahora. Caín, consciente del efecto que tenía en ella, la miró y le indicó que votara a favor de su trato. La diosa del amor aceptó de inmediato una noche de pasión. Por desgracia, ella no sabía que Caín no tenía intención de cumplir su promesa. Después de todo, un demonio rara vez cumple sus promesas. Pero Zeus estaba asustado, porque si negaba este trato, ni siquiera Hades podría salvarlo, pues veía a su hermano mayor inferior a Caín. Así que, para apaciguar a Lucifer, restringió la autoridad de Hades. Parece que el inframundo es independiente del Olimpo. Dijo Caín. Eso no existe. Intervino Poseidón esta vez. No. Pensé que debía llamar a Skatach por si me atacaban. Ares sonrió ferozmente ante eso y Artemisa se quedó atónita ante su declaración. Ella idolatraba al asesino de dioses, y Caín simplemente hablaba como si le sirviera. Voy a matarlo. Primero me quita la fuente de la caza y luego le falta el respeto a mi ídolo. Pero ella sabía que no podía, así que reprimió su deseo y esperó. Un cazador sabe cuándo cazar y cuándo detenerse. Atenea, al oír eso, intervino. Nosotros, necesitamos discutirlo, así que ¿por qué no vas a ver el Olimpo mientras decidimos si aceptamos o no? Caín dijo. De acuerdo, entonces nos vemos, dioses, en un rato. Pero justo entonces Hades preguntó. ¿Por qué quieres esa tierra? No te estoy molestando. Caín miró a Hades y dijo, eso no es asunto tuyo. No pregunté por qué quieren que esto salga de su panteón, así que no preguntes mis razones. Tu odio es bien conocido, Hades, ni lo intentes. Y estoy haciendo el trato con el Olimpo, no con el inframundo, así que deja que Zeus y el Consejo decidan, ¿o acaso el inframundo y tú están por encima de los dioses del Olimpo? Me preguntó. Zeus y los demás miraron a Hades con asombro, y este no tuvo más remedio que retroceder. Pero, una vez más, Caín estaba empeñado en crear una brecha entre él y el Olimpo, así que continuó hablando. ¿O es una rebelión lo que quieres iniciar? Con esas declaraciones, Caín salió de la sala. Justo cuando Caín salía, se desató el caos en la sala. Digo que aceptemos, el inframundo es demasiado grande de todas formas, dijo Atenea, sin que Caín estuviera lidiando con Medusa. Estamos de acuerdo. Corearon Hera, Demeter, Afrodita, Poseidón y Apolo. Sin que tuvieran sus propios planes. Pero todos sabían que era para mantener el plan. Pero todos sabían por qué. Afrodita estuvo de acuerdo. Hestia se mantuvo neutral. Pero Hermes y Artemisa discreparon. Un hombre como él no merece nuestra ayuda. Artemisa habló debido a su odio hacia los hombres, mientras que Hermes tenía una visión diferente. Puede seguirme el ritmo, incluso cuando no es un dios. Propongo que lo matemos engañándolo, para que no se convierta en una amenaza en el futuro. Todos ignoraron a estos dos, ya que sus votos no iban a cambiar. En medio de esto, Hefesto habló. No estoy de acuerdo, perderé material de los monstruos si se lleva a Equidna. Estoy de acuerdo, es un guerrero. Si tuviera una mujer como la matadioses para ayudarlo, quiero tener un combate con él. Zeus miró a Hades y se aterrorizó. Su hermano parecía estar a punto de matar a todos los presentes que estaban de acuerdo. Pero estaba aún más aterrorizado por Nix. Pero aún así preguntó, dioses del Olimpo, voten si estamos de acuerdo o no con la propuesta de Lucifer. Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Demeter, Ares y Afrodita votaron a favor de Caín. Mientras que Artemisa, Hermes, Hefesto y Hades no estaban de acuerdo con apoyar a Caín. Y Hestia, como era de esperar, apoyó el trato propuesto por Caín. Zeus dijo, con esto se ha decidido que el Olimpo aceptará el trato de Caín con Lucifer. Hermes, ve a llamarlo. Mientras Hermes iba a buscar a Caín, Hades intervino. Siguen siendo unos tontos, por lo que veo.
Ni siquiera le preguntaron por qué quiere esa tierra, solo pensando en su beneficio inmediato y no en el futuro. Patético. Zeus y los demás lo ignoraron, mientras Zeus decidió vigilar de cerca a su hermano y al Tártaro. Con eso, Hades regresó a su morada para prepararse para completar el trato. Tampoco podía actuar de forma imprudente en el futuro cercano, por si el resto del Olimpo lo culpaba por romperlo. Así que Hades comenzó a planear y conspirar contra Caín a largo plazo. Justo después, Hermes llegó con Caín, obviamente de mal humor, pero aún así siguió la orden de Zeus. Hemos decidido aceptar tu trato. Así que hagamos un pacto. Apostaremos el monte Olimpo mientras tú, tu alma. Claro. Con eso, Caín logró burlar a Hades y conseguir lo último necesario para convertir el infierno en una realidad. Iré a encargarme de Equidna y Medusa de primera mano y, por último, de Nix. Muy bien, como quieras. Con eso, el consejo se disolvió y Caín salió a buscar a las dos chicas monstruo. Punto de vista en tercera persona. Caín se dirigía hacia el dúo de chicas monstruo. Sorprendentemente, ambas vivían muy cerca una de la otra en cuevas contiguas. ¿No se supone que Equidna es la esposa de Tifón y vive en una cueva? Los griegos y sus extrañas tendencias. Para Caín era un misterio por qué Medusa seguía viva. Porque recordaba que se suponía que Perseo la mataría. Caín lamentó que los griegos no pudieran matar a una gorgona mortal. Aterrizó frente a la cueva, que tenía el aura de una serpiente. La otra tenía el aura de muchos tipos de monstruos. Justo cuando Caín puso un pie en la cueva, una poderosa ola de aura mezclada con divinidad intentó empujarlo hacia atrás, pero él simplemente la rechazó y avanzó. Se escuchó una advertencia que recordaba a una serpiente. Intruso. No entres, perderás la vida si lo haces. Caín asintió con la cabeza decepcionado y dijo: si ese era tu intento de asustarme, por favor, hazlo mejor. Se supone que eres un monstruo legendario que aparece en los mitos. Caín entró en las profundidades de la cueva y se encontró con un monstruo. No, sería apropiado decir que era una existencia más cercana a la reina de las bestias mágicas. Pelo morado con serpientes, una venda en los ojos, escamas doradas en piernas y manos. Contando solo las partes de su cuerpo humano, es más pequeña que Caín, llegando a medir tan solo 172 centímetros. Imagen, pero considerando sus partes de monstruo, esa figura se extiende a muchos metros. Caín miró su ropa y levantó la vista. Su escasa ropa no dejaba mucho a la imaginación, pero de alguna manera parecía más erótico que estar completamente desnudo. Gorgón estaba de pie a un lado, mirando a Caín con recelo. Sus serpientes también lo miraban. Al ver eso, Caín rió levemente, y para calmar su desconfianza, dijo: no tengas tanto miedo. No estoy aquí para hacerte daño. Eso no desanimó a Gorgona, que seguía recelosa, y preguntó: entonces ¿por qué estás aquí? Dime tus intenciones. Caín suspiró al ver que no se relajaría hasta confiar de verdad en él. Hice un trato con los dioses del Olimpo. Justo cuando Caín habló, se vio lanzado contra una de las paredes de la cueva. Apoyó las piernas firmemente en la pared, y saltó de vuelta a donde estaba. Solo para encontrarse con una reina serpiente con aspecto furioso, lista para matarlo. Ahora que lo pienso, no fue un buen comienzo de conversación. Gorgona se abalanzó sobre Caín, pero justo cuando éste la miró, se detuvo y saltó hacia atrás. Había visto su muerte en ese instante. Gorgona, consciente de que no podía ser descuidada, se quitó la venda y miró a Caín con toda la fuerza e intensidad que pudo reunir. Los famosos ojos de Medusa, la Gorgona, se encontraron con los de Caín. Contrariamente a su famosa capacidad para paralizar y petrificar a la gente, su verdadera fuerza residía en algo más: la capacidad de sellar todas las propiedades mágicas. Caín sintió que su poder se desvanecía, pero también sentía que podría liberarse fácilmente de este ataque, aunque no creía necesitarlas para luchar contra ella. Al ver sus propiedades mágicas selladas, Gorgona se abalanzó sobre él para rematarlo. Lo cortó con sus garras. Esperaba desmembrarlo fácilmente, pero en cambio sintió que sus garras se detenían a mitad de camino. Caín apartó sus grandes manos de su rostro y dijo: ahora vamos a hablar, de forma civilizada. No más ataques. Y entonces arrojó a la Gorgona de varios metros de longitud contra la pared de la cueva, incrustándola en ella. Entonces se sentó junto a las rocas y esperó a que ella recobrara el sentido. Gorgona, sabiendo que no podía hacerle nada al intruso, se acercó y se sentó frente a él. Intentó comportarse como siempre, pero los monstruos y las bestias mágicas tienden a ser sumisos ante seres más fuertes, a menos que los odien profundamente.
así que también escuchaba a Caín, pero no era suficiente para que confiara en él. Aún así, Caín continuó con su charla. Así que sí, hice un trato con los dioses del Olimpo. Necesito asegurarme de que no les causes problemas. En otras palabras, eliminarte. Gorgona siseó y dijo, así que estás aquí para matarme. Tranquila, solo necesito asegurarme de que no les causes problemas. Matar no es la única manera. Gorgona lo miró esperando más explicaciones. Y Caín le volvió a explicar lo mismo que le había explicado a Morgón, excepto por la parte política y el juego de poder. ¿Así que me pides que te sirva? Apenas te conozco y, sin embargo, me lo pides. Sí, para ser sincera. Y sé que no te gusta quedarte aquí. Pero tienes que hacerlo para protegerte. Después de todo, una gorgona es muy exótica. Sobrevivir sin formar parte de un panteón es casi imposible. Medusa guardó silencio al oír eso. Caín había dado en el blanco con esa declaración. Debido a su disputa con Poseidón y Atenea, ella tampoco estaba a salvo allí. Tienes razón, pero estaré bien. Mi madre está aquí para protegerme. Lo hizo cuando Perseo estaba a punto de matarme. Madre, creí que estabas muerta. Echidna. ¿Qué? Sé que la llaman la madre de todos los monstruos, pero no es tu madre. ¿Y qué quieres decir con que te salvó de Perseo? Medusa le contó entonces cómo Echidna la salvó de Perseo. Caín se sorprendió al saber del amor maternal de Echidna. Bueno, todo eso está bien, pero ¿y si Tifón o Hades atacan? Entonces, incluso Echidna fracasará. Y antes de que digas que Echidna es la esposa de Tifón, su relación no es buena. Medusa se encontraba en un serio dilema. Lo que Caín dijo no podía ignorarse. Así que miró a Caín y le preguntó, si te sigo, ¿podrías cumplir mi única petición? Sí. Quiero matar a Poseidón. Caín conocía ese deseo y dijo, no puedo decir que lo mataré ahora, pero puedo jurar por mi nombre como Lucifer que en el futuro, un día, cuando el Olimpo y el infierno luchen, la cabeza de Poseidón será tuyo. Al oír eso, Medusa dijo, muy bien, entonces cumpliré tus palabras hasta ese día, maestro. Dicho esto, Caín la sacó de la cueva y fue a visitar a Echidna para que se uniera a su equipo. Medusa estaba segura de que cumpliría con gusto. Pero, por desgracia, no fue tan fácil como parecía. Echidna, la madre de todos los monstruos, se paró frente a ellos con ira. Su primera respuesta fue lanzar un ataque contra Caín. Caín desvió fácilmente el ataque, pero se sorprendió de la ira de Echidna. Le indicó a Medusa que hablar con su madre adoptiva. Madre, él está aquí para llevarme. Caín miró la expresión de Echidna y luego el rostro de Medusa y dijo, de nuevo, eso podría haberse expresado mejor. Echidna rugió. Demonio, ¿quieres quitarme a mi hija? Empezó a transformarse en su verdadera forma. Pero solo se transformó en una imitación. Al ver eso, tanto Medusa como Echidna se quedaron atónitas. Imagen, pero Caín parecía normal. Parece que Zeus le quitó la autoridad a Echidna del Olimpo. Bueno, esto me facilita las cosas. Gorgona, ocúpate de esto rápido o lo haré yo. Y no será agradable. Medusa miró a Caín como un esclavo miraría a un capataz y corrió hacia la madre de todos los monstruos, o más bien, la ex madre de todos los monstruos. En medio de todo, Medusa también se transformó en su verdadera forma de deidad serpiente. Solo así podría igualar a Echidna, incluso si estaba debilitada. Imagen, la pelea acababa de comenzar, pero el área ya estaba medio destruida. Ambas formas eran increíblemente grandes y causaban inmensos daños colaterales. Medusa también se dejó llevar por sus instintos y olvidó la razón principal por la que luchaba. Sus serpientes se aferraban al monstruoso cuerpo de Echidna, mientras que Echidna, a pesar de ser apenas la mitad del tamaño de Gorgona, era aún más fuerte. Los ojos místicos limitaban su magia, pero solo su fuerza física casi igualaba a la de una deidad de serpientes. Al ver que si la lucha continuaba, el daño en la zona sería demasiado grande, Caín decidió intervenir y poner fin a esto. Como si hubiera dejado que los dos monstruos pelearan, los dioses griegos le pedirían una compensación por el daño causado, ya que técnicamente ahora él era su dueño. Un hombre no puede tener un momento de paz cuando está rodeado de varias mujeres, y Nyx aún está. Hagámoslo. Motivándose, Caín voló sobre las dos mujeres y liberó su presión demoníaca. Sintiendo que Gorgona y Echidna estaban conmocionadas, detuvieron su lucha para mirarlo. Medusa se calmó rápidamente. El miedo que la última vez había infundido en sus instintos fue suficiente para liberarla de sus instintos primarios. Echidna también era lo suficientemente inteligente como para saber que si Caín quería hacer algo que ella no podía resistir, esto también la tranquilizaba, pero aún no confiaba en él.
Al ver que Caín también retrocedía su aura y bajaba, le indicó a Medusa que le contara todo a Echidna. Mientras la madre adoptiva y la hija hablaban, Caín observaba a Echidna, o más específicamente su cuerpo. Era alucinante. Imagen, maldita sea, el vestido me tienta demasiado. Seguro que puedo esperar juegos de mamá en el futuro. Medusa le contó a Echidna todo lo sucedido y, lo más importante, le explicó que Caín no era una mala persona, pero que estaba allí para ayudarlos. Echidna aún no estaba segura, ya que Medusa había sido engañada en el pasado, así que decidió preguntarle ella misma a Caín. ¿Tú eres como mis otros hijos, que siempre huyen y me odian, o eres como los dioses que siempre mienten y hacen sufrir a mi hija? Caín miró a Echidna y pensó, parece una madre que ha sufrido demasiado y solo quiere proteger a su hija. No lo soy ni les haré daño a ninguno de los dos, lo prometo. Si no, puedo hacer que conozcan a alguien en quien puedan confiar más. ¿Quién? Mi madre Lilith, estoy segura de que comprenderá tu dolor. Al ver a Medusa asentir y esperar su decisión, Echidna asintió y dijo, estoy dispuesta a ir contigo, pero sin convertirme en una sirvienta demoníaca tuya. Si dices la verdad, podrás usar tus piezas malignas más tarde contra nosotros. Claro. Caín accedió sin problema y luego les dijo que se llevaran cualquier cosa que quisieran. Como recuerdo fue a ver a Zeus. Zeus, ya me encargué de Medusa y Echidna. En cuanto a Nyx, me voy ahora, así que apártala del Olimpo, no sea que luche contra ella y destruya la mitad del Olimpo. Ya lo he pensado, Lucifer, y la aislé usando mi autoridad como dios rey. He dividido su divinidad entre Artemisa y dejé el resto a los primordiales, bajo el Hades. Como sea. Dicho esto, Caín fue a ver a Nyx. Punto de vista de Nyx: una vez fui uno de los dioses más poderosos que jamás haya vagado por el mundo, pero entonces nuestro creador y amo, Caos, desapareció repentinamente y su poder también. Todos los primordiales cayeron en desgracia y se debilitaron, llegó la rebelión y los gobernantes del Olimpo cambiaron. Mietiro fue despojado de su posición y el monte Olimpo se convirtió en la nueva sede del poder. Yo era uno de los primordiales que aún eran relativamente fuertes, así que me recluí para conservar mis fuerzas. Zeus, siendo el dios paranoico, detuvo el flujo de energía del Olimpo hacia mí, haciendo que mi poder disminuyera con el tiempo. Sabía que moriría tarde o temprano, pero tenía esperanza. Esperanza en un demonio, qué irónico. Un dios que tiene esperanza en un demonio. Pero me mostró que no todo es como lo sé. Incluso un primordial a veces aprende cosas nuevas. Hoy, mientras estaba acostado en mi cama, sentí que la conexión entre el Olimpo y yo se cortaba. A diferencia del pasado, donde estaba bloqueada, ahora se había eliminado por completo. Sabía que mi tiempo había llegado, mi divinidad me abandonaba y estaba perdiendo fuerza. Mis instintos me decían que estaba a punto de perecer, pero mi corazón decía lo contrario. Sabía que él vendría. Y no me equivocaba. Oye. ¿Sigues con vida? Punto de vista en tercera persona: Caín entró en el reino de Nyx, pero lo encontró casi a punto de extinguirse. Inmediatamente se conectó a la fuente y lo alimentó con su propia energía. El reino se estabilizó y Caín respiró aliviado. Le preocupó brevemente que Nyx se hubiera quedado dormida porque Zeus había cortado la conexión previamente, pero fue lo suficientemente rápido. Algún día le cortaré el pene a ese bastardo. Entró en la casa y vio a Nyx tumbada en su cama, pálida, débil y no tan animada como la primera vez que la vio, pero para animarla, dijo: Oye. ¿Sigues con vida? Nyx rió levemente ante su humor y dijo con voz suave y frágil: sí. Ahora que gobernaba el reino, Nyx podía estar despierta hasta que se le acabara la energía, pero antes de eso crearía el infierno. Y debía hacerlo rápido, ya que también le estaba proporcionando energía a Ereshkigal. Informó a Nyx sobre sus planes y fue a buscar a los otros dos futuros miembros de su nobleza. Caín llevó a Medusa y Echidna al reino divino de Nyx. Echidna se sorprendió al ver a Nyx y Medusa asustada, pero al ver que no compartía sus pensamientos, Medusa se tranquilizó. Entonces Caín notificó a Zeus que su parte del trato estaba hecha y teletransportó todo el reino de Nyx directamente al bosque detrás de su castillo. La teletransportación entre panteones agotó a Caín mucho más de lo que esperaba, ya que llevaba consigo todo el reino. Sin embargo, se recuperó y le dijo a Nyx que esperara y conservara sus fuerzas, ya que las necesitaría para algo más tarde. Llevó a Medusa y Echidna consigo, y justo al salir del reino, fue recibido por toda la fuerza de combate de alto nivel de la facción demoníaca. Zeaira, Raila, Graifia, Lilith, los satanes, la nobleza de Caín, todos se alarmaron ante la repentina presencia de un reino divino en el patio trasero de Lucifer.
Pero al verlo, Ajuka suspiró y dijo, nunca en mi vida hubiera imaginado ver a Lucifer teletransportando todo un reino divino al territorio del diablo. Suelo hacer cosas raras de vez en cuando, dijo Caín con una sonrisa burlona. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.